Dijo el Señor a los discípulos: no se turbe vuestro corazón. Cree en Dios, cree también en mí. Amén. Es muy fácil creer en Dios, porque la Biblia dice en Santiago que hasta el diablo cree. Todos creen, pero una cosa es creer y otra cosa es realmente creer en el Señor. Y cuando el Señor dice esta palabra, ustedes creen en Dios, crean en mí. El 31 llevé una predicación que se llamó Revelación del Hijo del Hombre. Los que vinieron entendieron que realmente el Señor se mostró como el Hijo del Hombre, siendo el Hijo de Dios. Esta enseñanza es creer en el Hijo del Hombre. Porque creer en Dios, vuelvo y digo, es fácil, pero creer en un hombre que dice que viene de parte de Dios no es fácil. O sea, eso no es fácil porque por esa razón a Jesús lo llevaron a la cruz, porque él decía que era Hijo de Dios. Muchas personas dicen creer en Jesús, y el creer de Jesús que tienen algunos es: sí existe Jesús porque hubo un nacimiento y acabó de pasar un nacimiento. Para algunos, aunque saben que ya nació hace más de 2000 años, pero sin embargo dicen que hasta ahora nació porque en el pesebre hacen el pesebre sin la imagen. Y aunque es una tradición o un recuerdo, y hacerlo no es un pecado, digamos, ese recuerdo de que fue realidad. El pecado es decir: ahí está Jesús. El pecado es arrodillarse ante eso y hacer una oración. Ahí sí está mal, pero eso fue una realidad. ¿Y qué podemos hacer si así pasó la historia? Lo que están haciendo es como una especie de drama, pero en figuras. Pero esto ocurrió. Entonces algunos creen porque ven eso, pero otros creen en el Jesús que murió por la Semana Santa. Entonces están los que creen en diciembre y vuelven otra vez a creer en cuando es la Semana Santa, que sea abril o marzo. Están esas formas de creer en Jesús. Muchos saben que nació de una mujer virgen, que hizo milagros, que sanó enfermos, que fue crucificado, que resucitó el tercer día, que viene por la iglesia. Pero aunque dicen que viene por la iglesia, no creen que venga, porque andan parecido a lo que dice Mateo 24. Están cada quien en su desorden y aparece el Señor. Y así va a ser la segunda venida de Jesús. Muchos creen pertenecer a la iglesia, pero hacen su voluntad. O, esos son algunos. Otros creen que Jesús los va a aceptar porque como en la primera venida vino por los pecadores, entonces ahora viene como en la segunda como alcahuetear a los pecadores. Y no es. En la primera venida vino Jesús por los pecadores para que se arrepintieran. En la segunda venida Jesús viene por los santos. ¿Y cuáles son los santos? La iglesia, los que se mantienen firmes hasta el fin. Ya Jesús no va a venir por los pecadores, viene por los pecadores arrepentidos que ahora son santos porque están buscando al Señor Jesús y dejan guiar por el Espíritu Santo. Amén. Bien, vuelvo y digo, creer en Dios es fácil por el decir creo, es por eso, pero no se le cree mucho. Y en el hombre también es complicado creer. Ahora, ¿por qué razón a muchas personas les cuesta creer en un hombre o en una mujer? En un matrimonio, la mujer le cuesta creerle al esposo después de que le ha faltado, después de que lo tenía en un pedestal, después de que creía y después de que decía, pero no creo lo que dicen de mí, no creo lo que dicen de él me quiere, él es fiel y así, ¿verdad?
Esto le pasa a muchas mujeres que le dicen, le cuentan, bueno, ahorita como hay mucha tecnología, entonces todavía le muestran fotos y dicen, no, eso fue un montaje, eso fue un arreglo, bueno, de todo, y no creen. Pero el día que realmente comprueban que fue infiel o que le faltó o que no es lo que ella cree, desde ahí viene la desconfianza. Y ahora esa mujer le va a costar creer en ese hombre que por mucho tiempo creyó. Igualmente ocurre en la parte política. En la parte política, los ciudadanos de un país, al ver las situaciones de los países, dicen, ya, yo no creo en los políticos. ¿Verdad que así es? Y entonces, claro, aparece un político diciendo que sí va a hacer, y les voy a hacer un puente, no tenemos río, también se los voy a hacer. Es un cuento, ¿no? Entonces hasta los ciudadanos se cansan y dicen, no, ya yo no creo. Dios está haciendo algo en Venezuela para que todos los ciudadanos crean que Jesús es el Señor y es el único que puede sacar a Venezuela adelante. Amén. Eso lo está haciendo el Señor. Por eso es que bueno, Dios tiene el control. Amén. El hombre entonces deja de creer en los políticos, pero también creer en un pastor. ¿Ustedes creen que es fácil? No es fácil, porque también los pastores se equivocan, son hombres y mujeres. Pero una cosa es que se equivoquen y otra cosa es que anden en el error y se mantengan en el error, ¿verdad? Porque por lo menos situaciones que han pasado de pastores, que gracias a Dios aquí no ha pasado, y que Dios nos guarde y me guarde, pero eso ha ocurrido, pastores que manipulan pidiendo dinero, pastores que abusan, pastores que, bueno, abusan hasta de mujeres, o sea, muchas situaciones que personas dicen, no vuelvo a congregarme. Entonces, todas estas cosas hacen que la persona no busque a Dios, deje de buscar al Señor por causa de alguien que no da testimonio. Esto puede ocurrir y ha ocurrido en diferentes lugares del mundo, en diferentes iglesias, que cuesta creer por causa de un mal testimonio. Hay personas que tienen años fuera de la iglesia, fueron cristianos y hoy no quieren congregarse en ninguna iglesia porque hubo un mal testimonio de un pastor hace muchos años. Y entonces cree que todos son iguales. Entonces, al ver todo esto, que el Señor Jesús dijo, ustedes creen en Dios, crean en mí, pero ellos veían un hombre. Ellos veían un hombre y habían pasado antes falsos mesías. Porque también en Hechos de los Apóstoles, los sacerdotes hablando decían, no, pero es que hubieron falsos apóstoles, hubieron otros apóstoles. La única forma es que si ellos permanecen, si es de Dios, pero si no, no nos preocupemos. Entonces, quiere decir que no es fácil creer en un hombre, pero Jesús no era simplemente un hombre, era el Hijo de Dios que tomó forma humana, sin pecado, era diferente a todos los hombres. Por eso la Biblia nos dice en Números que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El Hijo tomó forma humana y vino a mostrarle que como hombre se puede vencer. Eso fue la enseñanza del 31, que como hombre se puede vencer. Ahora, miremos a un hombre que tuvo un proceso para que le creyeran. Este hombre fue Moisés. ¿Quiénes no creyeron en Moisés, aunque decían creer en él? María y Aarón, sus mismos hermanos. Dice Números capítulo 12, versículo 1, habla de este pasaje, de María y Aarón, o Miriam y Aarón, que se levantaron contra Moisés
porque ellos decían que Dios también hablaba por ellos, o que Dios también les hablaba a ellos, y se le levantaron. Entonces, lo que podemos ver es que ellos creían en Moisés, pero llegó el momento en que dijeron: Dios también nos habla. El Señor escuchó, el Señor los llamó y les dijo: a los profetas les hablo de esta manera. Ellos oyen mi voz y lo dicen, pero con Moisés es diferente. Yo le hablo cara a cara. Significa, hay una diferencia. Moisés tenía una diferencia con sus hermanos. ¿Quién fue el llamado por Dios? El Señor no llamó a Aarón, ni llamó a María o a Miriam. Llamó fue a Moisés, pero por Moisés fueron llamados los demás, ¿verdad? Por Moisés su familia recibió bendición y cobertura. Entonces ellos también eran usados por Dios, pero realmente al que el Señor llamó fue a Moisés, pero sus hermanos no creyeron. ¿Quiénes tampoco creyeron en Moisés, aunque decían que creían? El pueblo de Israel, los hebreos, cuando salieron del desierto, ellos vieron los milagros sobrenaturales que Dios había hecho a través de Moisés. Pero como Moisés se demoró 40 días en el monte hablando con Dios, se desesperaron. Éxodo capítulo 32 dice esto: Moisés se demoró y el pueblo le dijo a Aarón: Moisés se demora, haznos dioses. Y Aarón, por quedar bien, les dijo: denme el oro que ustedes, y les hizo un animal y salió un becerro. Ahora, cuando les hizo un becerro es porque ellos estaban acostumbrados a adorar imágenes, a adorar figuras. En Egipto tenían dioses que no eran dioses, sino que creían que eran dioses. Por esa razón, Aarón, que también llegó a creer en Moisés, prefirió agradar al pueblo y dejó de creer en Moisés, que era el hombre que Dios ha llamado. Otros que creyeron en Moisés y dejaron de creer fue Coré. Esto está en Números capítulo 16, que después ustedes lo miran en su casa para que no nos demoremos. Coré era de la tribu de Leví, pero Coré contaminó a otras personas que eran de la tribu de Rubén, Datán y Abirán. Estos hijos de la descendencia de Rubén, Moisés al ver esta situación, que se ha levantado un cuento entre Coré con este grupo de personas, Moisés mandó a llamar no a Coré, porque ya dijo: no, ya con Coré lo dejo quieto porque ya se me levantó. Voy a llamar a los que él contaminó. Números 16, versículo 12. Entonces Moisés envió a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Elía, pero ellos dijeron: no subiremos, o sea, no le vamos a hacer caso a usted. Es poco que nos hayas hecho subir de una tierra que fluye leche y miel para hacernos morir en el desierto, y que además pretendas dominar sobre nosotros de manera absoluta. Tampoco nos has introducido a la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado una heredad, en heredad campos y vides. Pretendes arrancar los ojos de esta gente. No iremos. Los contagiados hablaban como el primero, como Coré. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia de esto? Que se levantaron contra el hombre de Dios. Números 16, 32. Y la tierra abrió su boca y se los tragó, a ellos y a sus familias y a todo hombre que estaba de parte de Coré, y a todas sus pertenencias. Y ellos, con todo lo que poseían, descendieron vivos al Seol, al lugar donde van las almas, o Hades. Y los cubrió la tierra y desaparecieron de en medio de la congregación. Ahora, ¿quién sí creyó en Moisés y permaneció creyendo en Moisés? Y por creer en Moisés, aunque era un hombre, fue dejado como el sucesor de Moisés. Josué. Éxodo 33:11 dice:
y Dios hablaba a Moisés cara a cara, como un hombre suele hablar con su amigo. Luego volvía al campamento, pero el joven Josué ben Nun nunca se apartaba de en medio de la tienda. Él siempre estaba ahí con Moisés, y por más de que vaya, no, yo estoy ahí. O sea, él no quería perder la bendición por estar al lado de Moisés. Números 27, 18, 20 dice: y el Señor respondió a Moisés: toma a Josué ben Nun, varón, ben significa hijo, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, e impondrás tu mano sobre él, y harás que se presente ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad, y le impartirás autoridad delante de ellos, lo investirás con autoridad para que toda la asamblea de los hijos de Israel le obedezcan. O sea, como Josué sí permaneció fiel, y como Moisés, por causa del pueblo de Israel, Dios le había dicho: háblale a la roca. Y como Moisés, el pueblo lo tenía tan cansado con tanta murmuradera y quejadera, y que cuándo y hasta cuándo. Fíjese que los Datán y Abirán, fíjese las palabras que le dijeron a Moisés: ¿y cuándo nos vas a dar las tierras que dijiste? ¿Y cuándo nos vas a...? O sea, casi que parecido así como que diciendo: pero pastor Giovanni, ¿y cuándo? ¿Y dónde están las promesas? ¿Y cuál? ¿Y cuál? ¿Y cuál? ¿Y cuál? Por ahí, ¿no? Pastor, pero usted dice, y usted dice, y usted dice, pero créale al Señor de que el Señor cumple su palabra. Moisés creyó, Moisés no entró, Moisés vio. Y después, cuando estaba Jesús, Moisés estuvo con Jesús. Amén. Pero por causa de esa quejadera y esa murmurera, esa situación, Moisés, el Señor le dijo: háblale. Moisés golpeó la roca, y por esa razón le dijo el Señor: tú no vas a entrar a la tierra prometida, Moisés. Un hombre, Moisés le dijo: Señor, entonces ¿cuál? Y ahí fue donde el Señor le dijo a Moisés: Josué, ese que ha estado con usted siempre, ese que ha permanecido a pesar de circunstancias. Ahí estaba. Fíjese que estaba Josué y Caleb, pero Josué estuvo más pegado ahí. Bien, toda esta situación le pasó a Moisés. Fue fuerte. El pueblo de Israel, los maestros de la ley, se habían acostumbrado a quejarse y a querer ver respuesta. Y cuando aparece el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo se muestra como el camino, la verdad y la vida, y se muestra como la solución, entonces también no le creyeron, y eran maestros de la ley que venían descendencia de esas personas que se quejaban mucho. Y cuando aparece el Señor Jesucristo, tampoco le creen los maestros de la ley a Jesús. Pero quienes no creyeron en Jesús, aunque después creyeron, los primeros que no creyeron en Jesús que tengo aquí fueron sus hermanos. Juan capítulo 7 versículo 3. Hermanos de Jesús. Entonces le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque nadie hace algo en secreto y procura al mismo tiempo darse a conocer. Ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Y dice el versículo 5: porque ni aun sus hermanos creían en él. O sea, su misma familia no creía en Jesús. La que sí creía en Jesús era María. Esa sí estaba agarrada, porque el ángel le dio la palabra y ella dijo: hágase en mí según tu palabra. Esa sí creía. Y aunque ella creía, cuando el Señor Jesús, ella se acerca con los hermanos de Jesús a buscar a Jesús, dice: te buscan tus hermanos, tu madre y tus hermanos. Y dice el Señor: mi madre y mis hermanos son estos que están aquí, los que oyen la palabra y la obedecen.
Y a pesar de eso, ella diría, sí es verdad. Ella entendía. Entonces, no creyeron en Jesús sus hermanos. ¿Quiénes más no creyeron? El pueblo de Israel no creyó. Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense bien que Jesucristo vino fue por Israel. En otros pasajes también Jesús llegó a decir que Él vino por las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Jesús vino fue por su iglesia, por Israel más bien, no la iglesia. Vendrá por la iglesia, pero en los comienzos dijo Jesús, yo vine por las ovejas de Israel. Por eso le dijo a la mujer sirofenicia que no le podía dar alimento a los perros, porque el alimento es para los hijos. Él vino por los hijos de Israel. Pero como ella creyó, recibió milagro también su hija. Entonces, no creyeron Israel. Otros que no creyeron, los maestros de la ley, fariseos. Juan 6:30. Entonces le dijeron, ¿qué señal haces tú? Para que veamos y te creamos. ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron en el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Los fariseos no creían. Ellos estaban esperando al Mesías, pero a ellos les costaba creer en el Mesías porque Jesús los superaba, porque Jesús hacía milagros, porque Jesús hablaba con una sabiduría diferente a la que ellos hablaban, y por eso decían, pero este habla con una sabiduría diferente a los maestros de la ley y echa a los demonios diferente. O sea, era alguien diferente. Entonces ellos tenían molestia. Los fariseos no creyeron por aferrarse a la ley de Moisés. Marcos capítulo 2 versículo 27 dice, y les decía, el sábado fue instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Los maestros de la ley no entendieron de que Jesús, fíjese lo que el Señor me mostró de la predicación pasada, que me gocé yo en la palabra anterior, porque Jesucristo en este versículo no dice el Hijo de Dios es Señor del sábado, sino dijo el Hijo del Hombre es Señor del sábado. ¿Qué les estaba diciendo? El hombre es Señor de los días. Por eso dice, el sábado fue instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. El Hijo del Hombre es Señor. Ellos no creyeron en Jesús y por eso lo criticaban. Y también cuando ellos le dijeron, los fariseos, Mateo 22:17, mandan a unos espías y estos hombres le preguntan, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Y aquí es donde Jesús le dice, dame una moneda. ¿De quién es la cara de la moneda? ¿Del César? Bueno, ustedes me están preguntando por el César, que si es lícito pagar los impuestos. Bueno, denle al César lo que es del César, pero denle a Dios lo que es de Dios. Esto es diferente. Le estaban preguntando por una cosa y termina respondiéndole por eso y por otra cosa más. Pero ellos no creían en Jesús. Más adelante les voy a explicar estos dos puntos. ¿Quiénes más no creyeron en Jesús? Los que querían seguirle. Esos decían creer en Jesús. Muchos discípulos, aparte de los 12, creían en Jesús. Pero entonces estos discípulos, Lucas 9:57 dice, y mientras iban por el camino alguien le dijo, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Después el Señor le dice a otro, sígueme. Y este dice, permíteme ir a enterrar a mi padre. El Señor le dice, deja que los muertos entierren los muertos. Y otro vuelve a decir, te seguiré
Señor, pero primero permite que despida a los que están en mi casa. Estos tres personajes que estaban aquí decían creer en Jesús, pero querían seguir a Jesús con condiciones. O sea, ellos querían creer, pero acépteme mi condición. Yo te voy a seguir, pero esta es mi condición. Yo te voy a seguir, pero primero mi familia. Yo te voy a seguir, pero esto. Entonces, estas personas decían creer y no creyeron en Jesús. Pero lo sorprendente es que no solamente esos discípulos no creyeron en Jesús, sino que también los mismos que estaban con él tampoco creyeron al comienzo. Pedro creyó y dejó de creer. Mateo 14:28, Pedro ve al Señor Jesús caminando sobre las aguas y le dice: Señor, si eres tú, que yo vaya. Y él le dijo: ven. Significa, creyó a esa palabra. Él creyó en Jesús y comenzó a caminar sobre las aguas. Pero cuando él vino la tempestad y se miró, se hundió. O sea, él dejó de creer y se hundió por no permanecer creyendo en Jesucristo. Sus mismos discípulos que decían creer, dejaron de creer. Felipe, Juan 14:8, le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dice: tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace sus obras. ¿Qué quiere decir todo esto? Los apóstoles creían en Jesús, Felipe creía en Jesús, pero el Señor les dice, cuando les dice esto, Felipe dice: muéstranos al Padre y nos basta. O sea, les costaba creer que Él era la palabra de Dios. A ellos les costaba creer, y por eso Jesús les dice: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Lo que yo veo con esto es que ellos estaban más tiempo con Jesús, compartían más con Jesús, y sin embargo el Señor les dio muchas enseñanzas, les habló de las bienaventuranzas, y después aquí tuvo que volverles a decir: yo estoy en el Padre. Todos esos versículos del Señor, enseñanzas y enseñanzas, y ellos decían creemos, pero llega el momento en que no creían. El Señor les dijo en Lucas 9 y Lucas 10: vayan y sanen los enfermos, liberen a todos los endemoniados. Ellos llegaron contentos, los de Lucas 10, pero los de Lucas 9, que eran los discípulos, los 12 discípulos, llegaron contentos, y después aparece un hombre diciendo: tus discípulos no pudieron liberar a mi hijo. El Señor lo libera y les dice: ¿por qué tus discípulos? ¿Por qué nosotros no pudimos? Dijeron ellos. Y Él les dice, les dijo el Señor Jesucristo, que eso sale con ayuno. Otras versiones dice oración y ayuno. Entonces, ¿qué es lo que puedo ver con todo esto? Los discípulos que estaban con Jesús llegaron a no creer en Jesús. Pedro dijo: Señor, yo iré hasta la muerte. Y el Señor le dijo: Pedro, usted dice creer, pero usted me va a negar. Tomás estuvo con los discípulos, y después que resucitó dijo: hasta que yo no meta el dedo, no creo. Entonces, ¿qué puedo ver con todas estas enseñanzas de los discípulos? Que realmente, si ellos vieron a Jesús, si ellos estuvieron con Jesús 3 años o 3 años y medio y creyeron, pero cuando Jesús ya se fue, que murió y no había resucitado, se les olvidó y volvieron a ser pescadores normales. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver con todo esto? Que los discípulos que creían creer llegaron a dejar de creer en el mismo Señor Jesús, porque era un hombre. Termino con este punto de Jacobo y Juan. Marcos 10:35. Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercan a él diciendo: Maestro, queremos que nos haga lo que te pidamos.
Y él le dijo, ¿qué queréis que os haga? Entonces ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos. Entonces, hermanos, para finalizar esto, si los que vieron a Jesús les costó creer, ¿cómo será hoy que no vemos a Jesús como un ser humano, sino que solamente sabemos que está su Espíritu, el Espíritu Santo? O sea, si ellos que estaban con Jesús les costó, ¿cómo será hoy que no lo vemos? Aunque el Señor habla a hombres y habla a través de los hombres. ¿Qué es lo que yo veo con esta enseñanza? Los que están aquí, todos ustedes dicen creer, ¿verdad que sí? Y creen, yo también creo. Todos nosotros creemos. Nosotros no vemos a Jesús, pero está el Espíritu Santo con nosotros. Nosotros hemos visto la gloria de Dios. Nosotros hemos visto respuesta de Dios. Nosotros hemos visto la misericordia, hemos visto cómo el Señor nos ha sanado, cómo nos ha respondido, cómo nos ha respaldado. Nosotros hemos visto. Los discípulos creían y no creían. Los judíos, fariseos, creían pero querían ver señales. El Señor les dijo, Mateo 28:19, después de que resucitó, yo estoy con ustedes todos los días. Los discípulos, después de que vino el Espíritu Santo sobre ellos en Hechos 2, ellos comenzaron a creer que Jesús estaba con ellos todos los días. ¿Por qué razón? Porque veían milagros sobrenaturales, porque veían el cumplimiento de todas las promesas que hacían. Y por esa razón la iglesia comenzó con fuerza y comenzó con ese empuje, porque todos estaban y creyeron en ese hombre que era el Hijo de Dios que tomó forma humana. Pero creo a mi manera. ¿Cuántos aquí en la iglesia tienen más de 2 años congregándose? A ver, levanten la mano. Más de 2 años. Deje la mano levantada para un momentico para que vean lo siguiente. Tiene más de 2 años, ¿no? Dejen la mano arriba. Los que creen lo que el Señor dijo, denle a Dios lo que es de Dios. Todos diezman. Gloria a Dios, no sabía. Porque es que una cosa es, bajen la mano, una cosa es decir, yo creo en el Señor Jesucristo, denle a Dios lo que es de Dios. Eso yo no lo creo. Y dicen creer en Dios, y dicen creer en Jesús. ¿Cuántos saben que el Señor Jesucristo dice y dijo y sigue diciendo, yo estoy con ustedes todos los días? Y entonces, ¿por qué todas se siguen haciendo cosas que a Dios no le agrada? Si uno sabe que el Señor está todos los días con nosotros, ¿verdad? Si yo sé que el Señor está todos los días conmigo, lo que yo haga el Señor lo ve. Lo que yo diga el Señor lo ve. Todos decimos creer en el Señor Jesús, pero a la hora de creer no creo. ¿Cuántos de los que están aquí están creyendo que el Señor, por darle a Dios lo que es de Dios, los prospera? Amén. Bueno, ¿y por qué hay algunos pasando gasolina? ¿Y por qué hay unos pasando contrabando? ¿Y por qué hay unos diciendo mentiras en los negocios para que no los voten? Yo creo, después hablamos, Señor, déjeme que me hace pasar una pena. ¿Cuántos dicen creer en el Señor Jesucristo, pero aceptan corrupción? Bueno, gloria a Dios que aquí no pasa eso, ¿verdad?
Les voy a dar algo bueno, les voy a decir algo bueno para como no se sientan mal algunos. Yo pasé gasolina. Una cosa es pasé y otra cosa es paso. Yo pasé por ahí porque yo creía, pero cuando eso no conocía a Dios. Después empecé a conocer y todavía como que, bueno, es que la costumbre, y es que cómo hago con los muchachos, es que cómo hago con esto, y cómo hago si es que aquí todo es esto. Hermanos, creámosle al Señor de que el Señor está con nosotros todos los días y que si yo soy fiel con Él, Él me va a respaldar, Él me va a guardar, Él me va a bendecir, Él está conmigo todos los días. Tenemos que creerle al Señor. ¿Por qué hay tanto desorden en el mundo? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tantas muertes? Por el amor al dinero, por el desespero, por la plata ilegal. Pero decimos que yo creo en Jesús y yo voy a la iglesia. Hermano, creámosle al Señor que el Señor nos va a respaldar con el sueldo que tenemos. Alguno dirá, sí, pastor, eso lo dice usted. Como pastor, no crean. Si les cuento los hago llorar, mejor no les cuento. Pero sí, Dios me ha respaldado. Pero no me ha respaldado a mí solamente como pastor por la familia, sino a la iglesia. Porque no crean ustedes que es fácil. No es fácil ser pastor. Sí, no es fácil ser pastor, porque qué bueno es ser pastor, pero aguantar los que critican y los que murmuren, los que no estoy de acuerdo, los que miren, mire, pastor, ¿por qué no hace aquello? ¿Por qué no hace lo otro? Yo no voy a perder la bendición como Moisés. Yo sí voy a entrar a la tierra prometida. Yo sí voy a poseer la tierra. Yo no voy a esperar darla a un Josué, aunque llegará un Josué, porque yo no soy eterno aquí en la tierra, ¿verdad? Pero el Señor dijo que veríamos su gloria. Amén. Creer en un hombre de Dios no es fácil. ¿Por qué razón? Por las experiencias pasadas de muchos hombres, de muchos pastores, de tantos abusos y tanta manipulación de dinero y tanto desorden. No es fácil creer, pero yo tengo que creer. Ahora, ¿cómo hago para yo creer en ese hombre de Dios? Porque tiene que creer en algún hombre o mujer de Dios, ¿verdad? Dios va a respaldar a ese hombre y esa mujer y lo respalda y por eso creen. Algunos dirán, es que lo que el pastor Giovanni dijo en el libro de revelación del Yo Soy, yo no creo. Y sin embargo dice que creen, pero van a creer y van a decir después, lo que dice el libro de revelación del Yo Soy es verdad. ¿Por qué Dios, si no creyeran los pastores de la frontera, me hubiesen sacado de la confraternidad y no estuviera todavía en la confraternidad? Creer en un hombre de Dios no es fácil, porque creer en el libro de la tradición de la iglesia no es fácil. El Señor dijo en las profecías, dijo, les voy a decir esta nada más, que cuando comience a verse la respuesta de lo que el Señor dijo, muchos van a decir, ay, yo me codeaba con él, yo sí, claro, el pastor Giovanni, sí, amiguísimo mío, vecino mío, compañero mío, claro, yo iba a la iglesia, sí, el pastor, sí. Pero van a creer después. Mire lo que dice Juan 14:11, para culminar. Créedme, dijo el Señor Jesús, que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, cree a causa de las obras mismas. O sea, si no creen en mis palabras, porque no es fácil creer en un hombre y en Jesús, las obras van a ver que es verdad. El 12 dice, de cierto os digo, el que cree en mí, que era un hombre, las obras que yo hago, también él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre.
Este versículo es muy grande, pero algunos no la agarran. Les voy a explicar este versículo para finalizar. Jesús les estaba diciendo a los discípulos, porque lo estaba diciendo a ellos, no a los maestros de la ley: el que cree en mí, las obras que yo hago, ¿cuáles? Como hombre usado por el Espíritu Santo. El que cree en mí, por las obras que yo hago, también él las hará, también por el Espíritu Santo. Ajá. Y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Esta palabra, porque yo voy al Padre, es una palabra grande que Jesús estaba diciendo en ese momento. Si ellos la creyeron a él, que era un hombre, era el Hijo de Dios que tomó forma humana, y vieron la gloria de Dios y vieron las obras, le estaba diciendo: si ustedes creen, ahora va a ser mayor. Si creyeron en este que está aquí, porque ahora ustedes van a pedir en mi nombre y yo voy a estar en el Padre, y ahora va a ser más grande la gloria, y ahora va a ser más grande la bendición. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo: mayores cosas harán. Hoy nosotros hacemos mayores cosas que las que hizo Jesús. Aunque tal vez alguno diga: yo no he visto muchas cosas mayores de las que usted dice que hizo Jesús, no se las veo. Sí, porque ahora Jesús está ante el Padre. Jesucristo está hoy ante el Padre. Ahora, si Jesús cuando estuvo en la tierra hubo milagros, ahora habrá muchos milagros más grandes todavía. Amén. Entonces, hermanos, crean en Jesús. Crean que los que creen verán la gloria de Dios. Y tal vez usted diga: pastor, pero es que usted es un ser humano. Crea que lo que el Señor ha dicho, el Señor lo va a cumplir. Dios no es hombre para mentir, y el Señor lo que dice lo va a hacer. El que siga creyendo no va a ser un Josué, sino va a haber muchos Josué que el Señor va a enviar a las naciones. Porque no se necesita un solo Josué, se necesita mucho Josué, porque Moisés no puede ir a todas las naciones, tiene que enviar a varios Josué. ¿Quiénes quieren ser esos Josué? Que crean. Los invito al altar, pasen a ver cuántos Josué hay. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi